buenas noches y bienvenidos a un programa más de Rompiendo mi Silencio. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Eli. Buenas noches a todos los que nos acompañan a través de 8.3 Unife, ¿no? Así es un gusto poder entrar en sus casas el día de hoy. Y Karina, como todos los días aquí en Rompiendo mi Silencio, el tema del día de hoy está súper fuerte. Claro que sí, siempre hablando de todas esas necesidades que pasamos como sociedad, heridas, rechazos, cosas que muchos no logran ver, pero que sí pasan en muchísimas personas, ¿no? Así es, Karina, y es que hay heridas que no se ven, como tú dices, pero que pueden arraigarse profundamente en nuestra alma y convivir con nosotros el resto de nuestros días. Son las heridas emocionales, las huellas de los problemas vividos en la infancia y determinan en ocasiones cómo será nuestra calidad de vida cuando seamos adultos. Una de las heridas emocionales más profundas es la del rechazo, porque quien la padece se siente rechazado en su interior, interpretando todo lo que sucede a su alrededor a través del filtro de su herida, sintiéndose rechazado incluso cuando no lo es. Es verdad, es muy cierto. Es que esta herida es una de las más dañinas, ya que supone el rechazo hacia los propios pensamientos, sentimientos, el amor, incluso hasta la propia persona. Esta herida produce que vaya creciendo el autodesprecio y provoca la sensación de no ser merecedor ni de amar ni de ser amado, ¿no? Esto supone que la mínima crítica sea sentida como una amenaza y se busque continuamente la aprobación de las demás personas. Cuanto más profunda sea la herida del rechazo, mayor será el rechazo hacia sí mismo o hacia los demás, el cual puede ocultarse tras la vergüenza. Además, habrá mayor tendencia a la huida. Pero esto es tan solo una máscara para protegerse del sufrimiento generado por esta herida, ¿no? Es algo tremendo, Karina, y sabemos que hay muchas personas que nos ven el día de hoy que precisamente están viviendo con esa herida, la herida de haberse sentido rechazado en algún momento de su vida y hasta el día de hoy siguen sufriendo por esa herida, ¿no? ¿Y cuántos sufren y quizás no lo relacionan con un rechazo que hayan vivido, ¿no? Exactamente. Así que el día de hoy, como en todos los días aquí en Rompiendo mi Silencio, tenemos una invitada especial que nos va a estar contando su historia, porque es una joven que a su corta edad ha sufrido por mucho rechazo. Y ella nos va a estar contando su historia de vida y como siempre tenemos aquí un especialista que va a estar apoyándonos el día de hoy. Así que ponemos a su disposición ya nuestras redes sociales, números telefónicos, el WhatsApp, para que pueda comunicarse con nosotros, contarnos también su historia, porque recuerde que Rompiendo mi Silencio es hecho por ustedes y para ustedes. Así que sin más, vamos a ver este informe sobre lo que es la herida del rechazo y ya regresamos con todos ustedes. La teoría de aceptación-rechazo interpersonal es una teoría basada en la evidencia que trata de predecir y explicar las principales causas, consecuencias y correlatos de la aceptación-rechazo, especialmente parental, a lo largo del ciclo vital. Esta teoría se divide en tres subteorías. De la personalidad, la cual nos dice que todos los niños y niñas, independientemente de su contexto sociocultural, racial o étnico, responden esencialmente en el mismo sentido cuando perciben que son rechazados o aceptados por sus padres u otras figuras de apego. Del afrontamiento. Indica que determinados factores individuales proporcionan tanto a niños como a adultos la fortaleza de afrontar más eficazmente las experiencias de rechazo. Y de los sistemas socioculturales. Nos indican que el rechazo parental ocurre en un contexto ecológico más global que abarca la familia, la comunidad y en un entorno sociocultural. Las personas somos seres sociales por naturaleza. Se dice que necesitamos a los demás para sobrevivir, ya que estamos regidos por la necesidad de pertenencia. En mayor o menor medida, todos necesitamos sentir que formamos parte de un contexto social, que tenemos a alguien en quien confiar y sentirnos seguros. Si esto nos falta, nos sentimos vulnerables.
De esta forma, y aunque parezca increíble, la función del sentimiento de rechazo es justamente vincularnos a otras personas, hacernos cambiar aspectos internos para poder pertenecer. Es una forma de autoprotección sin la cual nos hubiéramos extinguido como especie hace mucho tiempo. Es como una alarma. A partir de la sensación de rechazo, nuestro cerebro nos avisa del riesgo de la marginación y la necesidad de cambiar ciertas actitudes y creencias personales para sentirnos incluidos y así sobrevivir. Existen estudios que demuestran que el cuerpo humano activa el circuito analgésico, liberando las mismas sustancias cuando se sufre un rechazo que cuando se recibe un golpe físico. También cuando acabamos de sufrir un rechazo, nuestras capacidades cognitivas se reducen, como la memoria a corto plazo, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el razonamiento, etc. Por otro lado, si recordamos situaciones de rechazo, evocamos el dolor social mucho más intensamente que el dolor físico. Este es el motivo por el que los traumas psicológicos pueden permanecer inalterables mucho tiempo. Las experiencias dolorosas que nos tocan vivir, si no las definimos e integramos, generan heridas emocionales que pueden arrastrarse durante años, modificando nuestra autoestima e incluso nuestra personalidad. Existen diferentes tipos de rechazo que una persona puede experimentar en diferentes ámbitos de su vida, como lo son: rechazo social, laboral, romántico, familiar, académico, entre otros. Cuando nos sentimos rechazados, la tendencia más habitual es la evitación, básicamente en dos áreas: internamente, intentando no pensar en lo que nos duele, minimizando lo que nos ha pasado o procurar bloquear el recuerdo; externamente, apartándose de los demás. Este repliegue no solo nos impide hacer frente al problema, sino que además nos revictimizamos. Y un detalle muy importante es el hecho, Karina, de que el dolor del rechazo, estaba leyendo un estudio que dice que el dolor de un rechazo, el cerebro lo registra como si fuese un dolor físico. ¿Cuánta gente no sufre por un dolor físico? Y al pensar en el rechazo, la persona siente ese mismo dolor. Exactamente, es muy fuerte, ¿no? La diferencia es que en un dolor físico uno sabe localizarlo, sabe dónde está, tiene conciencia y puede ir a donde está el dolor y tratarlo. Tomas una pastilla y si es muy fuerte, bueno, te ameniza el dolor, pero ¿cómo hacer para que el dolor del rechazo no duela? Es algo sumamente... Algo que no se ve, ¿no? Exacto, es complicado, es difícil, pero el día de hoy vamos a estar hablando de eso y vamos a estar hablando precisamente con nuestra invitada Marisol Cruz. Marisol, muy buenas noches, gracias por estar con nosotras hoy. Y el día de hoy nos vas a contar también cómo pudiste tú lograr apaciguar ese dolor o quitar ese dolor del rechazo, ¿no? Hoy nos vas a estar contando tu historia y tenemos también a la maestra América Santos Robles. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Gracias por la invitación. Claro que sí, y estuvimos hablando un poquito fuera del aire que mencionábamos que es un tema bastante fuerte, no es algo bastante extenso. En su experiencia, cuéntenos cómo es esto de las heridas del rechazo. Sí, primero me llama la atención y voy a retomar lo que mencionaban. Vamos a ver que este tipo de heridas no se borran, no se quitan, no es como, ojalá fuera así de fácil, ¿no? Como referimos a un dolor físico, tal cual llega el medicamento, hace lo propio y lo quita. Vamos a ver que este tipo de heridas se trabajan y aprende uno a vivir con ellas, ¿no? Porque llegan a ser tan profundas, ¿no? Que cambian, o sea, forman parte de nuestra estructura de personalidad. Y eso, aunque sea a lo largo de la vida, va teniendo modificaciones, de forma sustancial no cambia, no va a ser así. Entonces tenemos que aprender a integrar estas situaciones traumáticas, las podemos referir así, porque finalmente el trauma es aquello que rompe la trama de vida, ¿no? Como lo venimos concibiendo. Entonces aprendemos a vivir con ello, ¿no? Hay métodos, hay caminos para poder hacerlo. Supongo los
tendremos la oportunidad de irlos abordando más adelante, ¿no? Lo que es la psicoterapia, ese es uno de los caminos como a los que más se recurre, pero sí es algo con lo que nos reconstruye y tenemos que aprender a vivir con ello. Bien, ahora, ¿cómo podemos, estaba yo aquí pensando, hay personas que el rechazo lo toman de una forma en la que la persona se hunde en una depresión o lo toma contra los demás, y hay otros que dicen, no, este rechazo voy a hacer de él una arma para yo salir adelante. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos pensamientos? Sí, tiene que ver con las historias de vida, ¿no? Vamos a ver de lo segundo que comentas, ¿no? De cómo se convierte en este coraje, ¿no? para transformar, ¿no? Es lo que conocemos al día de hoy como resiliencia, ¿no? Que es esta capacidad que tenemos todos, algunos de forma más nata, algunos de manera que se tiene que desarrollar, que se tiene que entrenar, pero que justamente nos va a permitir esto segundo, ¿no? O sea, porque una misma situación cada quien interpreta de forma muy diferente, ¿no? Porque pues somos diferentes, porque tenemos historias de vida muy, muy diferentes, incluso hasta dentro de la familia, ¿no? Porque los hermanos son diferentes y tenemos los mismos papás, ¿no? Y todos crecimos en la Ciudad de México, pues sí, pero somos diferentes, ¿no? Aunque vengas de un mismo núcleo, ¿no? A eso se debe. Cada cabeza es un mundo, ¿no? Sí, así es. En resumen. Así es. Marisol, el rechazo en tu vida, cuando lo empezaste a experimentar, fue a muy temprana edad. Yo creo que cuando empezaste a tener uso de razón ya, ¿no? Sí, exactamente. Desde que yo comenzaba a tener el uso de razón me sentía rechazada. Y más que nada, uno como niño se hace tantas preguntas, ¿no? Que no encuentra respuestas. Y ante eso vienen las burlas, las críticas de los amigos y empeoran la situación. Entonces, yo crecí con eso, yo me sentía rechazada tanto por mis padres, por mis abuelos, por mis medias hermanas, por mis papás. O sea, toda la gente adulta, digamos así, que te rodeaba, tú sentías ese rechazo. Sí, aunque ellos me daban lo mejor que podía, ¿no? Pero no me daban aquel cariño que yo necesitaba. Entonces yo me sentía la persona más triste, más sola y rechazada, aquella niña que yo sentía que a nadie le importaba en sí. Bien, cuéntanos entonces cómo inició esta etapa en tu vida, esa etapa del rechazo. Pues inició con la típica historia de la mamá embarazada y que el padre no se hace responsable. Entonces yo crecí así sin mi mamá. Después de eso me arrebataron de mi mamá, me quitaron de ella. Y así fue como yo crecí con mis abuelos y poco a poco me iba dando cuenta de las cosas, ¿no? ¿Por qué tus abuelos te quitaron de tu mamá? Porque como ella no tenía el apoyo de mi papá, entonces le dijeron que ella se pusiera a trabajar y que ellos me iban a cuidar. Entonces, a mí de niña siempre me iban envenenando el corazón, hablándome mal de mis padres, ¿no? Entonces ¿Tus abuelos? Ajá, abuelos, tíos, familiares, todos me decían, tus papás no te quisieron, por eso estás aquí, ¿no? Y en efecto, yo conocí a mi papá cuando tenía 11 años. Fue cuando él se apareció y me dijo, yo soy tu papá. Y yo no entendía nada, ¿no? Entonces ya fue cuando, ya en ese tiempo yo iba conociendo más a mi papá, poco a poco él se fue acercando. Y fue cuando mis abuelos me entregaron con mi mamá. Me vine a vivir a la Ciudad de México. Entonces yo tenía todo un caos en la mente, ¿no? Porque todo el rechazo que yo sentía, cuando ellos me entregaron con mi mamá, yo sentía que ellos ya no se querían hacer responsables de mí, ¿no? O sea, ¿qué edad tenías cuando regresaste con tu mamá? Tenía 13 años ya. 13 años. Entonces, desde que empezaste a tener uso de razón hasta los 13 años, en tu cabeza era sufrir ese rechazo por parte de tus padres, de tu mamá y de tu papá, ¿no? Hasta los 13 años. Regresas con tu mamá y ahora era el rechazo de tus abuelos. Ya era con mis medias hermanas, por así decirlo, porque al principio que llegué a vivir con ellas, pues todo era bonito, ¿no? Al principio, pero después no faltaban los comentarios, ¿no? De que tu papá no es mi papá, mi mamá no es tu mamá, que tus papás son mis abuelos y ellos te mandaron aquí. Ahora, era cualquier cosa que quizá para ellas era cosas sin sentido, ¿no? Pero uno cuando está sufriendo eso ya son cosas que le duelen. Y como ustedes comentaban, no es un dolor físico que vas y buscas un tratamiento o cura, ¿no? Es un dolor por dentro que no sabes ni con qué sanar eso, ¿no? Entonces yo me refugié ahí en el cutting, me refugié en las malas amistades, me volví la chica más rebelde, silenciosa, que aparentaba ser una persona fuerte, aparentaba ser una persona grosera, ruda, ¿no?
pero por dentro era la más débil. ¿Por qué? Por el rechazo que yo sentía. Es prácticamente como que una pared, una barrera que ponen las personas que sufren rechazo, ¿no? Es una forma de evitar sufrir más, podría decirse. Es miedo, ¿no? Es miedo a continuar, seguir siendo lastimado. Bien. Tenemos el reportaje de un deportista famoso que precisamente sufrió el rechazo de sus padres y, como comentábamos, él hizo de este rechazo una herramienta para poder salir adelante, y él nos cuenta su historia. Vamos a verlo. Ahí está Gundogan, quien le pega es De Bruyne, golazo, golazo, gol. De Kevin De Bruyne. Las estrellas mundiales del fútbol disfrutan de una vida de ensueño, millones, fama y reconocimiento, pero algunos futbolistas han sufrido mucho para llegar al lugar en el que están. Eso le ocurrió a Kevin De Bruyne, estrella del Manchester City, quien tuvo que afrontar que su familia lo abandonara para enfocarse en triunfar. Todo ocurrió cuando solo tenía 15 años de edad. De Bruyne ya mostraba grandes dotes con el balón. El Genk le fichó para jugar en su cantera, pero su familia vivía en Drongen, una ciudad a 150 kilómetros de Genk, por lo que De Bruyne debió dejar su casa muy joven. Para asegurarse de contar con él, el club le consiguió una familia adoptiva durante el año de contrato que tenía el futbolista. Kevin estuvo ahí justo 12 meses y se sintió muy bien en su nuevo hogar, según explicó en una entrevista a Players Tribune. Me fue muy bien en la escuela, en el fútbol y en casa. No había ningún problema. Nada más terminar su año, al joven futbolista le tocaba regresar a casa durante unos meses, para luego regresar al club, que quería seguir contando con él. Hice las maletas y me despedí de mi familia adoptiva. Me dijeron, nos volvemos a ver después de las vacaciones. Ten un buen verano. Cuando llegué a casa de mis padres en mis vacaciones, entré por la puerta y vi a mi madre llorando. Creí que se había muerto alguien. En ese momento me dijo las palabras que dieron forma a mi vida. No quieren que vuelvas. La familia adoptiva ya no te quiere allí. Pregunté por qué y me respondió que porque ser quien soy. Me dijeron que era demasiado callado, muy tímido y que era difícil. Fue un gran problema para mí y mi carrera, porque no era ni una gran estrella ni nada. Y eso hizo pensar al club que yo era un problema. Me sentía abandonado. Recuerdo ver mucho a mi madre llorando mucho y hubo unas palabras que se quedaron en mi cabeza para siempre. No me querían por ser quien era. Pero ese duro golpe sirvió como una motivación enorme para De Bruyne, que no se dio por vencido. Ese día estuve disparando un balón contra una pared durante horas. Me dije en voz alta que todo iba a estar bien, que en unos meses estaría con el primer equipo y que no volvería a fracasar. Cuando volví tras el verano, estuve en el segundo equipo y me entrené con muchísima fuerza. Tenía fuego dentro de mí, me veía como si estuviera loco. Recuerdo que jugamos un viernes por la noche, fui suplente y entré en la segunda mitad. Estaba fuera de mí mismo y marqué 5 goles. Ese día cambió mi historia en el club. Con positividad y apoyo llegaron los elogios y el éxito, y la que fue su segunda familia quiso dar marcha atrás. Es divertido ver cómo cambia la gente en el fútbol cuando te va bien. Un día, los que fueron como mis padres aparecieron en el club y se acercaron a mí como si fuera todo un malentendido. Ahora lo veo como un momento divertido, pero entonces yo me sentía muy triste. Les dije, no, me tiraste a la basura. Solo fui su basura. Ahora que me va bien, quieren que vuelva. No, yo a ustedes no los conozco. Evidentemente, esa vuelta a casa de la que fue su familia adoptiva nunca sucedió, pero De Bruyne se quedó con lo bueno de aquella situación. Creo que finalmente debería haberles dado las gracias. Esa horrible experiencia fue el combustible para mi carrera.
Y llama mucho la atención que en su momento él tuvo la oportunidad de otorgar ese perdón a la familia y él optó por rechazar también a la familia y tiempo después se da cuenta de que ese no era el camino, que lo que le iba a ayudar no era rechazar también, sino otorgar también ese perdón. Licenciada, ¿cuáles son los patrones o las características que se pueden ver en una persona que ha sufrido rechazo? Pues pueden ser ¿Por dónde empezamos? Pues puede ser tan variado desde, sí, propiamente que rechace, ¿no? Propiamente desarrollar estas conductas del no merecer, creo que lo mencionaban al principio. Me parece que es una de las más frecuentes, no es la única, pues, pero sí es de las más frecuentes. Y este pensamiento de no merecer está acompañado de la autoestima, porque finalmente de lo que estamos hablando y de donde más pega es justamente el autoestima, ¿no? Que es este valor que nos damos a nosotros mismos, que nos enseñan nuestros cuidadores justamente, que nos enseña la madre, ¿no? Porque finalmente esa relación es la madre quien nos enseña a amarnos, quien nos enseña ese valor que tenemos, ¿no? Entonces, pues vaya, ¿no? Va acompañado de esto, ¿no? Del no merecer, del tema de autoestima. Otro camino puede ser también la evasión, ¿no? Bastante evasivo, ¿no? Y en esta evasión, ¿no? Podemos ver esta dificultad para establecer relaciones profundas, ¿no? Sí me voy a poder relacionar, sí, pero hablar como de una intimidad, hablar de algo que me pueda conectar al otro, ¿no? Va a llevar su tiempo, va a costar trabajo o en el peor de los casos nunca pasar, ¿no? Entonces yo creo que esas tres opciones de lo que más frecuente podemos encontrar. Ahora, algo que usted menciona importante que me quedó aquí sonando es, por ejemplo, esa conexión con la madre o con el padre, ¿no? Que cuando el rechazo viene precisamente de allí, es algo muchísimo más fuerte, porque es de ahí donde aprendemos a aceptar al prójimo, es de ahí donde aprendemos a amar, ¿no? Desde ese inicio con nuestra madre, con nuestro padre. Y cuando esto no sucede, ¿cómo queda aquel niño? Claro, queda desprotegido, ¿no? Queda emocionalmente desprotegido. Hablamos de huella de rechazo y a la par tenemos que hablar de huella de abandono, ¿no? Porque vamos a ver que de los padres es de quien esperamos esa incondicionalidad, ¿no? O sea, funciona que tú me amas porque soy tu hijo, nada más, ¿no? No necesito hacer menos, no necesito hacer más, el amor está porque yo soy tu hijo, ¿no? Y cuando no pasa así, ¿no? Entonces, pues sí, emocionalmente quedas vulnerable, ¿no? Si de por sí, por la propia condición de niño, eres vulnerable, eres emocionalmente vulnerable, ¿no? Y se suma más a esa vulnerabilidad cuando está este rechazo por los padres, porque desde la parte a lo mejor más básica, como que no puede recibir los cuidados parentales, ¿no? Como una negligencia, a una cuestión más elaborada, cómo gestionar sus emociones, ¿no? Como contenerlo ante un berrinche, manejo conductual y demás. Pero no hay todo eso, ¿no? Porque está el rechazo. Entonces, sí, mucho abandono, mucha soledad, lo mencionaba. Y el mundo de confusión que surge sí, claro, en ese niño, claro, ¿no? Caos total, claro, por supuesto. Y aparte de un caos, mucha desesperanza, porque ¿de quién agarro? ¿No? Si emocionalmente no estás, emocionalmente no hay conexión, ¿no? Entonces, mucho abandono. No, tremendo. Y precisamente, Marisol, estábamos hablando de tu historia, que a los 13 años ya había un mundo de confusión en tu cabeza, ¿no? Porque, repito, desde que tenías uso de razón hasta los 13 años estuviste con tus abuelos y me imagino que en esa etapa pasaste por muchísimas situaciones de incertidumbre, de no saber qué hacer, de estoy aquí y cómo me puedo ganar el cariño de mi madre. Te preguntaba si veías a tu mamá y me comentaste que la veías 1 o 2 veces al año. Así es, yo la veía 1 o 2 veces al año, solo cuando eran vacaciones de diciembre, vacaciones de julio, nada más. Y era verla una semana y después cada quien a su vida, ella acá en la ciudad y yo allá en el campo.
donde ¿Cómo, vivía antes. cómo era esa semana donde la veías? O sea, le hablabas, buscabas su aceptación, le reclamabas, porque a esa edad la cabeza va cambiando de niño a adolescente y hay un mundo de emociones. ¿Cómo era para ti esa etapa, vivir o esperando esa semana? ¿Cómo era para ti vivir ese momento? Pues mire, más que nada por lo mismo de que siempre yo escuchaba decir tu mamá nunca te quiso, tu papá nunca te quiso. Para mí eran dos personas desconocidas. Y por lo mismo que casi no los veía, para mí era como, pues me da lo mismo, ¿no? Aunque en el fondo sí sentía feo. Y sentía mucho coraje al ver cómo ella llegaba con sus nuevas hijas, ¿no? Entonces era en un momento donde para mí me daba mucho coraje, pero decía, pues no. O sea, después de todo lo que me decían y eso, yo era le guardaba mucho odio, ¿no? ¿Crees que ese sentimiento era como una barrera para no sentir cariño y amor? Para no sentirte triste y abandonada. Ajá, exactamente. Era como yo aparentar que no la quería, aparentar que no me importaba, pero en el fondo sí me dolía muchísimo, pero yo era una persona muy vengativa, por así decirlo, ¿no? Entonces yo pensaba, si ella nunca me quiso, pues yo tampoco. O si ella no me habla, pues yo tampoco. Era una chica que guardaba todo lo que sentía para no demostrar lo que en realidad yo traía por dentro. No, si llegaste a expresar o hablar con alguien eso que te pasaba dentro tuyo. No, por lo mismo que yo no crecí con esa confianza entre papás. Yo vivía con mis abuelos, sí, pero ellos tenían una vida muy independiente. Entonces no era lo mismo que tener un padre, ¿no? Yo veía a mis amigos, amigas que hablaban con sus papás de temas, de la escuela y de todo. Entonces pues yo no tenía con quién hablar eso. Y ve que las personas mayores son así de que le cuentas algo de, ay, estás loca, cálmate. Entonces yo no tenía nadie con quien platicar, ni a quien contarle. Siempre me guardaba todo yo. Wow. ¿Buscaste alguna amiga, alguien? ¿No tenías ni amigos? Tenía amigos, pero con las amistades yo era otra persona. Con las amistades yo no contaba lo que vivía en mi casa, no contaba cómo me sentía, por lo mismo. Que igual hasta ellos sabían, ¿no? Hasta ellos me decían, ay, tu mamá no vive aquí, tu mamá nunca te quiso, ¿por qué no te vas a vivir con tu mamá, no? Y eran tantas preguntas que yo ni sabía ni qué responderle, entonces prefería no hablarles del tema, continuar con nuestra vida así normal, yo diciendo que todo estaba bien, pero no, nunca me gané la confianza de platicarle a alguien cómo me sentía realmente. Y cuando tus hermanas llegaban con tu mamá, las veías cómo ella le prestaba atención, cómo ella le prestaba cariño. ¿Tenías ese rencor también contra ellas? Sí, muchísimo, porque yo sí decía, ¿no? Pero ¿por qué ella sí y yo no? Entonces era lo que siempre se mostraba en mí. Me dije, y como el peor momento fue cuando una vez mi mamá me dijo que cuando ella estaba embarazada, mis tías trataron de darle bebidas para que me abortara. Entonces en ese momento fue algo más fuerte para mí, que yo me ponía a pensar, pues lo hubiera hecho, ¿no? No hubiera sufrido tanto, no hubiera pasado por tantas cosas. Y yo me sentía como un estorbo. En ese momento yo me sentía como un estorbo, decía, entonces pues yo llegué a arruinar la vida de tantas personas y por eso me dejó aquí. Por eso me dejó aquí con mis abuelos. ¿Por qué? Porque no podía hacer su vida conmigo. Porque, pero aunque las cosas no eran de esa manera, eran lo que a mí me daban a entender. Y uno como niño pues se deja llevar por todo lo que le dicen, ¿no? La inocencia que uno tiene, se deja llevar por todo lo que le dicen, por todo lo que le vienen a contar, aunque ni siquiera uno sepa si es verdad o no. Yo crecía con ese odio, ese rencor hacia ellas. Cuando yo la veía hablando con mis hermanas, ni siquiera me acercaba, era así como de, pues son sus hijas, ¿no? Pero en el fondo sí decía, pero ¿por qué conmigo nunca fue así? Para mí al momento de verla, era una emoción porque la veía, pero a la vez era como, mejor ni hubiera venido, ¿no? Claro, y era algo que pasaba una semana, 2 semanas, se iba y regresabas tú a tu vida normal, ¿no? De vez en cuando sentirte rechazada, pero llegas a la ciudad, ahora ya no es una semana, ahora ya no son 2 semanas. Exactamente. Ahora es todos los días. Vivir eso, todos los días presenciar
digamos así, la complicidad que ella pudo haber tenido con sus hijas, porque, licenciada, lejos de ella haber vivido con sus abuelos y su mamá con sus otras 2 hermanas, hay como que más conexión con las que está viviendo porque las ve todos los días. Y volvamos a lo que Marisol dice, ¿no? Son las historias que ella le cuentan. Ella no sabía si era realmente así, si su mamá la rechazaba o no, o si la quería menos que a las otras 2. Pero sí es real que había una conexión más con las otras 2 chicas porque vivía con ellas, ¿no? Y las veía a diario. Claro, claro. Ahora, llegar a un ambiente completamente diferente, emocionalmente, psicológicamente, ¿cómo afecta eso a una persona que ya se ha sentido rechazada? No solamente ahora ocasionalmente, sino vivirlo diario. Siempre que hay cambios, siempre que vamos a llegar a un lugar nuevo, ocurren una serie de síntomas asociados a la ansiedad, ¿no? Que inclusive nos permiten adaptarnos, ¿no? Ese nerviosismo, esa expectativa, ese qué va a pasar y me van a tratar bien, eso pasa, eso es un proceso que si tenemos las herramientas adecuadas para gestionarlo, pues solamente va a ser eso, un proceso. Aquí el punto es cuando estás en una crianza que no adquiriste esas habilidades, ¿no? Que desafortunadamente hay un antecedente de rechazo, lo que puede ser un proceso y lo que puede ser algo normal de la vida, ¿no? Se puede realmente complicar, realmente se puede, incluso hasta puede ser el inicio de algún padecimiento, o sea, realmente puede ser algo tan complicado, pero todo surge de estas herramientas para gestionar emociones que no se adquirieron, ¿no? y que no hay, ¿no? Y que no están desafortunadamente. ¿Y cuánta gente no hay así, ¿no? Que no sabe y que no tiene esas herramientas, así es, ¿no? Sí, que suceden estos cambios en su vida, pero no sabe cómo poder lidiar con esas emociones. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero aproveche este momento para enviarnos su historia, para enviarnos sus comentarios, sus opiniones. Ustedes saben que Rompiendo mi Silencio está precisamente para eso, para que ustedes rompan su silencio. No, Cari, ponemos a la disposición los números de teléfono, las redes sociales. Claro que sí, usted puede comunicarse al 5586-645200, dejarnos un mensaje, dejarnos una pregunta. Quizás usted hasta ahora, hasta que no escuchó este programa, no se estaba dando cuenta que lo que estaba pasando era por causa de algún rechazo. Entonces, envíenos un mensaje que vamos a estar aquí compartiéndolo, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos. Bien, y ya estamos aquí de regreso con todos ustedes. Tenemos algunos mensajes que nos han enviado los televidentes, Cari. Sí, claro, tenemos un mensaje. Este es anónimo y bueno, viene con una pregunta justo para la licenciada también. Dice, soy una persona de 37 años. Desde niño fui rechazada. Un error, nunca debí nacer, no fui planeado. Mi crianza fue de odio y humillación. Mi pregunta es, ¿puede una persona de esta edad como yo sanar de esas heridas emocionales? Soy madre y me duele no poder hacer mis tareas por esas heridas del alma. Sí, claro, siempre se puede, siempre hay opción. Sí es fuerte, pero siempre se puede, siempre hay camino, siempre hay opción. Al inicio comentábamos, bueno, lo referimos así, ¿no? Lo que era la psicoterapia. Digo, por supuesto, yo voy a decir ese es el camino, ¿no? Claro. Es el camino y hay otras opciones también. Finalmente, otras opciones que son parte incluso del proceso de terapia, como la creación de redes de apoyo, ¿no? Eso ayuda bastante.
incluso a veces hasta el desarrollo de la espiritualidad, ¿no? Ya sea a través de la religiosidad o no, como finalmente cada cabeza es un mundo y cada quien lo desarrolla como mejor le acomode, pero todos estos caminos que conduzcan, ¿no?, al desarrollo humano siempre van a ser la opción, ¿no? Hay camino y nunca es tarde para hacerlo. Me llama mucho la atención que ella haya mencionado su edad, y también tengo otro mensaje que también menciona su edad, y cómo muchas personas piensan que el hecho de que ya sean adultos, que ya sean padres, que ya hayan hecho su vida, como que ya no tienen ese derecho a cambiar o a poder sanar esas heridas, ¿no? Por ejemplo, Lisette dice: a mí me rechazó mi mamá cuando aún estaba embarazada de mí, y después de nacer sintió rechazo porque marqué su cuerpo. Creo que le hicieron una cesárea. Ahí ella dice: a mis 31 años aún tengo mucho rencor contra ella. Entonces me llama mucho la atención de que mencionen este punto de la edad. Sí, ¿no? y a mí me llama la atención la edad, y me llama la atención que las dos son madres, ¿no? Y a mí me parece que esa justamente debe ser la oportunidad, ¿no?, de cuando decidimos ser madres, justamente de sanar lo que tengamos que sanar, porque finalmente en una crianza, ¿no?, y cuando tenemos hijos a nuestro cargo, otra vez abrimos, o sea, ver la infancia de nuestros hijos es nuestra infancia, es regresar a elementos de nuestra infancia. Entonces, a mí me parece que más bien esa debe ser vista como una oportunidad, insisto, no el único camino, pero debe ser vista una oportunidad justamente para romper estos patrones. Es una oportunidad para hacer las cosas distintas, ¿no?, para hacer cambios en nosotros hacia los hijos, ¿no?, por lo que comentamos justamente hace unos momentos. O sea, el mundo del niño adolescente, por un buen rato voy a ser yo, ¿no? Entonces me parece que esa debe ser una oportunidad, y vaya, finalmente la edad sí es más bien desmitificar todo este tema, ¿no?, de que ya por la edad no se puede hacer. No, sí, mucho. Hay tiempo, ¿no? Siempre. No, es que me quedé con un mensaje, porque es totalmente diferente a lo que venimos hablando. Okay. Porque estamos hablando de que fueron rechazados en la infancia, de que fueron rechazados y por eso se sienten así. Y este mensaje dice: lo que me pasa a mí con relación a mis padres no fue así. Yo considero que no tuve ningún trauma o rechazo por parte de mi madre o mi padre. ¿De dónde viene entonces? ¿De dónde viene la sensación? La sensación de rechazo por la que está viviendo, Okay. siendo que no sufrió en la infancia un tipo de rechazo. Ok, habrá lo medular son los papás, pero no es lo único. Habrá que revisar qué pasó, qué ha pasado en el transcurso de su vida, porque sí hablamos del rechazo de los padres, que puede ser más profundo, pero hay otras formas, ¿no? El rechazo social, por ejemplo, ¿no?, que aunque si bien no es de nuestras, ¿no?, de nuestros cuidadores, pero al ser tan amplio, a lo mejor al ser tan sostenido, tan dicho por todos, por tantas personas, ¿no?, también, ¿no?, o sea, marca, ¿no? Habría que revisar qué más, ¿no?, ha pasado en esa historia para que esté esa sensación. Pero seguro algo pasó, o sea, de la nada no ocurre, nada ocurre de la nada. Que incluso es como usted lo mencionó hace rato, ¿no? Que, por ejemplo, mis padres me aman porque son mis padres, ¿no? Y la persona puede sentir ese rechazo allá afuera, ese rechazo social, en casa no, pero sentirse así, bueno, ellos no me rechazan porque son mis padres y les toca, sí, claro. y les toca quererme. Quizás usted se ha sentido de esa manera, y como estos mensajes también, usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros al 5586645200. Tenemos voluntarias dispuestas a escucharle. Muchas veces lo único que necesitamos es alguien que nos escuche, alguien con quien desahogarnos, porque sentimos ese rechazo de la sociedad, no hay nadie con quien hablar, y las voluntarias del Godlywood Autoayuda están aquí para eso. Mari, te mudas a vivir con tu mamá y empieza otra etapa en tu vida.
Sí, otra etapa de rechazo, por así decirlo, de igual manera. Porque como usted lo decía, ya no era una semana, ya no eran 2 semanas, sino ya era hasta que siguiera ahí, ¿no? Entonces, ya eran las cosas muy diferentes. Para mí era vivir con personas totalmente extrañas, porque sí los veía una que otra vez, pero nunca había una confianza tal cual. Entonces, para mí era vivir con nuevas personas, una nueva escuela, nueva ciudad. Para mí era todo distinto, un cambio de la noche a la mañana que a mí eso me hizo llenarme de más preguntas, de más dudas y sobre todo en la convivencia, porque yo como no veía a mi mamá casi no hablábamos. Llegaba tiempo en los que mis hermanas, medias hermanas, iban a la escuela por el turno de la mañana y yo estudiaba en la tarde. Entonces nos quedábamos prácticamente como unas 6, 7 horas juntas, pero no había tema de qué hablar. Tanto yo era tímida como mi mamá era tímida. Entonces estábamos así, sin decir nada, una risa o algo así, pero no había plática, no había desahogo, no había esa comunicación que yo siempre veía de padres e hijos, ¿no? Entonces por eso yo me sentía tan rechazada. Había tantas cosas que yo quería preguntarle, saber, ¿no? Pero como no había esa confianza, esa comunicación, pues todo me lo guardaba. Entonces eran momentos que pasábamos en silencio. Dentro de o sea, eso es algo muy fuerte. Sí. Es muy fuerte porque imagínate vivir en la casa con quien es tu madre y pasar 5, 6, 7 horas sin pronunciar una palabra, como si estuvieras viviendo con extraños. Sí, pues para mí era eso. Para mí era vivir con personas extrañas y ya de todo lo que yo traía, de lo que me decían y eso, para mí era estar ahí a fuerzas. Para mí era pues no tengo opción. Entonces a veces yo decía, pues si regreso con mis abuelos, pero decía, pues si allá no me quisieron, entonces ¿qué voy a ir a hacer allá también? Entonces era un punto donde yo no sabía ni qué hacer y a tan corta edad, ni cómo decirme, pues me voy de la casa, ¿no? ¿Cuáles eran tus soluciones? Pues tener una familia normal. Para mí mis ilusiones eran, ¿por qué no tuve una vida como las otras personas, no? Yo veía a mis amigas, amigos, que llegaban incluso a jugar con sus padres, decir bromas, y pues en mi caso no era así. En mi caso era como vivir dentro de una burbuja donde tenía que guardarme todo, ¿no? Entonces fue un proceso muy, muy doloroso para mí, en el cual yo quería salir, pero pues no tenía ni a dónde ir. ¿Llegaste a pensar en desaparecer, irte de esa casa? Sí, fue cuando pues yo viví 2 años así, en el tiempo de la escuela, y todo poco a poco me fui acostumbrando a lo que fue ¿cómo decirlo? Me fui acostumbrando al ambiente, ¿no? A que pues ni modo, así me tocó y pues me tengo que aguantar. Pero ya después las cosas en casa fueron empeorando, tanto con mi mamá, porque ella se enfermó mucho, su esposo se dedicaba al vicio, entonces tanto como había problemas, enfermedades, discusiones, no había como un control. Entonces sí, yo cuando tenía 16 años me fui de la casa y fue algo peor porque conocí a un chico y yo busqué en él todo ese amor que no tuve de padres. Entonces, pues como siempre, ¿no? Cuando tienes un noviazgo, todo es bonito y todo. Me refugié en esa vida sentimental y yo busqué ahí ese amor que me faltó desde la infancia, desde el padre y eso, ¿no? Entonces ahí me sentí un poco de confianza, me siento un poco querida y me fui con él, creyendo que pues ahí iba a tener felicidad, ¿no? Y no fue así. Y no fue así. Viví 3 años con él. Al principio pues como todo, ¿no? Todo bonito y esto. Y después igual de parte de él también hubo mucho rechazo. Tuvimos varios problemas,
las cosas se complicaron tanto. Llegó al punto donde él me dijo, pues sabes que ya no quiero nada contigo. Y fue el momento más fuerte para mí. Porque para mí se me juntó todo, ¿no? Es decir, me sentí rechazada en la casa de mis abuelos. Me sentí rechazada con mis padres. Busqué el amor en una persona, que en la cual para mí esa persona era todo, porque en el momento él fue quien me auxilió, ¿no? Cuando yo estaba pasando una etapa de depresión, de tanta cosa triste, porque incluso, como le comentaba, practiqué el cutting, intenté el suicidio y me fui con el punto de desaparecer y tener una vida diferente. Entonces encontré la oportunidad y quise tomarla, creyendo que pues iba a tener una vida diferente, ¿no? Y pues no, al contrario, ya me sentía ahí refugiada, me sentía querida, y cuando de pronto todo viene a cambiar, empiezan las infidelidades, empiezan los celos, los problemas, y él llegó al punto de decirme que pues mejor cada quien por su lado, porque ya no quería nada conmigo. Entonces a mí fue cuando se me vino, fue el momento más duro para mí. ¿Por qué? Porque la persona en quien yo había confiado, en el que yo creía que él sí me quería, ¿no? En el que yo pensé que él nunca me haría eso, lo que me hicieron mis padres, mis familiares. Entonces, pues, fue lo mismo. Entonces, para mí se me juntó todo. El rechazo de la infancia, el rechazo con mis padres y el rechazo con esta persona. No, me imagino el sufrimiento, el dolor que pasaste, Marisol. Sí. Es como tú dices, bueno, encuentro a este chico, finalmente encontré la felicidad. Ajá. ¿No? Encontré la felicidad, ahora sí voy a ser feliz, es mi lugar, encontré quien me ame de verdad, quien me valore, y de repente este balde de agua fría. Exactamente. Y justo así llegó en el punto donde yo me sentía la persona más miserable, por así decirlo, ¿no? Y se te vienen todos los recuerdos de la infancia, de la familia, de todo lo que pasé. Y entonces ahí fue cuando yo igual intenté querer quitarme la vida nuevamente, porque yo me sentía un estorbo en la vida de todos. Decían, no me quisieron acá, no me quisieron acá, no me quisieron acá, entonces ¿a dónde voy? Y es lo que yo me preguntaba, ¿dónde está mi hogar entonces? Es lo que yo me preguntaba, ¿dónde está mi hogar? ¿Dónde puedo ser yo misma? ¿Dónde me puedo sentir querida? No me preguntaba, ¿dónde puedo ser feliz? ¿Dónde está mi lugar? Exactamente. Es algo muy, muy fuerte, ¿no? Muchas personas que nos están escuchando en este momento, quizás usted allí en su casa también está llorando, igual que Marisol, y diciéndose lo mismo, ¿no? ¿En dónde está mi lugar? ¿En dónde encajo? ¿Quién soy? ¿A quién le pertenezco? Es el dolor que muchas personas sufren, muchas personas viven esto día con día. Al día de hoy Marisol ya no sufre como lo hacía antes, y ella nos va a comentar cómo ella pudo superar esta herida, cómo pudo cicatrizar esta herida que ella sufrió tanto tiempo. Vamos a este corte y ya regresamos. Heridas emocionales sufridas en la infancia se conforma una parte de nuestra personalidad. Por ello, la persona que padece la herida del rechazo se caracteriza por infravalorarse y buscar la perfección a toda costa. Esta situación la llevará a una búsqueda constante del reconocimiento de los otros que le costará saciar. Las palabras nada, inexistente o desaparecer formarán parte de su vocabulario habitual, confirmando la creencia y sensación del rechazo que tiene tan impregnada. De este modo, es normal que prefiera la soledad, porque si recibe mucha atención, habrá más posibilidades de ser despreciada. Vive en una contradicción constante porque cuando es elegida no se le cree y se rechaza a sí misma e incluso llega a sabotear la situación. Y cuando no lo es, se siente rechazada por los demás. Con el paso del tiempo, si la persona que padece la herida del rechazo no la sana, puede volverse rencorosa y llegar al odio, fruto del intenso sufrimiento vivido. Cuanto más profunda sea la herida del rechazo, mayor será el rechazo hacia sí mismo o hacia los demás. Aunque no podemos borrar el sufrimiento vivido en el pasado, siempre podemos aliviar nuestras heridas y ayudar a que cicatricen. Para ello es importante llevar a cabo los siguientes pasos. Aceptar la herida.
Esto es necesario para poder liberar todos los sentimientos atrapados. Si negamos la presencia de nuestro sufrimiento, no podremos trabajar para sanarlo. Perdonar. Una vez aceptada la herida, el siguiente paso sería perdonar para liberarse del pasado. En primer lugar, a nosotros mismos por el trato que nos damos y en segundo lugar a los demás, porque las personas que nos han herido probablemente también padezcan algún profundo dolor o una experiencia hiriente. Comenzar a cuidarse con amor y priorizarse. Prestarnos atención y darnos el amor y el valor que merecemos es una necesidad emocional imprescindible para seguir creciendo. La herida emocional del rechazo es muy intensa, pero se puede sanar gracias al trabajo con la autoestima, la valoración y el amor propio. Bien, y tenemos otro mensaje que nos acabó de llegar, que también es algo muy fuerte, ¿no? Un comentario acá. Claro que sí, dice, qué tristeza. Yo me sentí rechazada hace más de 30 años, pues a mis 17 años salí embarazada y el papá de mi niña no quiso apoyarme y de ahí empecé a sentir el rechazo. Fue difícil, pero salí adelante. Desde luego con mucha terapia, pero es muy doloroso ser rechazada y señalada además. Importante, ¿no? Lo que ella señala. Fue a terapia, hizo lo que tenía que hacer, sanó y cicatrizó, que es lo que tienen que hacer las personas que están pasando por esta situación, ¿no? Sí, sí, así es. Creo que con ese ejemplo se acomoda, ¿no? Se ejemplifica más bien lo que decía, ¿no? O sea, el camino de la terapia, mucha terapia, ¿no? Seguramente en ese camino le tuvieron que haber apoyado en el desarrollo de habilidades sociales, ¿no? Que le permitieran tejer redes de apoyo, ¿no? Y bueno, finalmente sí, también en su camino encontró la manera de desarrollar esta parte del desarrollo humano, ¿no? esta espiritualidad, este bienestar, bueno, pues es el camino. Marisol, en cortas palabras, siempre se nos va el tiempo, Karen. Siempre son cortas palabras. Sí, en cortas palabras, Marisol, ¿cómo pudiste cicatrizar? Pues yo me refugié en Dios, porque yo intenté refugiarme en varias cosas, amistades, vicio, como lo comentaba, en una relación más, nada de eso me llenó. Entonces yo conocí un lugar donde conocí de Dios y él fue mi padre que nunca tuve desde niña. Él fue ese padre que me dio todo el amor que nadie me pudo dar, por así decirlo. Y esa herida sanó. Y gracias a eso, pues ahora estoy aquí, estoy de pie. Tengo una vida diferente, ya con mi mamá ya es otra vida diferente. Mis hermanas igual, ahora nos tratamos como hermanas, aunque no seamos 100% de sangre, pero ya nos llevamos bien, ya hay pláticas, risas, bromas. Para mí ya es una familia normal, para mí ya es una familia donde me da gusto estar. Y pues yo creo que si yo no hubiese pasado todo lo que hubiese pasado, no hubiera valorado mi familia como ahora lo valoro. Ahora quiero tanto a mi familia. Después del tiempo ganamos esa confianza mi mamá y yo. Ella me contó todo lo que pasó, que en realidad ella nunca quiso dejarme así, pero por una otra situación me contó la parte de ser madre soltera, que no era nada fácil. Entonces pues ella tomó igual los caminos más fáciles. Entonces ya logramos tener esa confianza, esa comunicación. Ahora somos una familia feliz y más que nada pues ella igual ya no tiene nada de las enfermedades que tenía y pues en la casa ya hay paz, es una vida totalmente diferente. ¿Consideras que lo importante es uno mismo cambiar? Porque a veces la situación no cambia, a veces la situación sigue siendo la misma, no licenciada, pero cuando uno toma esa decisión de hacer el cambio, todo empieza a cambiar. Exactamente, es cuando uno quiere, se esfuerza. Cuando uno quiere algo se esfuerza para conseguirlo. Yo no quise ser una persona más débil, yo quise cambiar la situación porque, pues como le había dicho, intenté el suicidio y una y otra cosa, más no vi soluciones. Más cuando me refugié en Dios encontré esa fortaleza para yo poder cambiar, para yo querer el cambio y así fue como las cosas se fueron acomodando. Y poco a poco se vinieron a dar esos cambios que yo quería desde un principio.
En cortísimas palabras, Marisol, ¿qué le dirías a estas jóvenes que el día de hoy te están viendo y que están pasando exactamente lo mismo? O señoras ya, ¿no? Que fueron muchos de los mensajes que recibimos hoy. ¿Qué les dirías? Pues que busquen de Dios. A veces nos refugiamos en una persona, en orientaciones, mas hay heridas que están en el alma, heridas que no se curan a través de un medicamento, heridas que solo Dios puede curar. Esa herida que a mí Él me curó, me llenó, y en Él encontré toda esa felicidad que yo estuve buscando desde niña. En Él conocí esa felicidad que nunca tuve. Licenciada, unas palabras para estas mujeres que el día de hoy confiaron sus historias en nosotras. Primeramente, si detectan que estas heridas rigen sus decisiones, rigen su felicidad o no, rigen sus, pues vaya, el bienestar propio y quien dicen querer, tal vez sea el momento, ¿no?, de acercarse a la psicoterapia, de buscar, ¿no?, empezar a buscar cuál es el camino, cuál es la causa. El primer paso es la aceptación, ¿no?, que tengo un problema, ¿no? Ese es el primer camino, y bueno, posteriormente el proceso lo hará lo propio. Bien, hemos llegado al final de nuestra programación, pero los esperamos en un próximo programa de Rompiendo mi Silencio. Chao, chao.